Imagina esto, un grupo de personas abandonando su hogar ancestral, sin saber a dónde van, guiados por una profecía y en un viaje que duraría siglos. No es una película, es la historia real de los aztecas. Hoy vamos a desentrañar el fascinante viaje desde Aztlán hasta la grandeza de Tenochtitlán. Y prepárense para un recorrido épico. El enigma de Aztlán, el punto de partida. La historia de los mexicas, comúnmente conocidos como aztecas, es una de las más asombrosas de Mesoamérica. Pero su origen no es tan sencillo como parece. Todo comienza en un lugar mítico, Aztlán. Su nombre significa lugar de la blancura o lugar de las garzas. Los códices, como el Códice Boturini, también conocido como la Tira de la Peregrinación, nos lo muestran como una isla en medio de un lago, con un templo y un árbol que marcaría el inicio de su viaje. Pero aquí viene la primera gran pregunta, ¿Aztlán era un lugar real o un sitio puramente simbólico? Los arqueólogos e historiadores han debatido esto por siglos. Algunos sugieren que podría estar en algún lugar del occidente o noroeste de México, quizás en Nayarit, Michoacán o incluso en el suroeste de Estados Unidos. Se han propuesto sitios como la isla de Mezcaltitán en Nayarit, por su similitud con las descripciones. Otros argumentan que Aztlán es más un concepto, una representación de su origen primigenio, un lugar idealizado que les daba identidad y un punto de partida sagrado para su misión. La mayoría de los expertos hoy se inclinan a pensar que Aztlán era probablemente una combinación de ambos, un lugar real, humilde, del que partieron, pero que con el tiempo se fue idealizando y mitificando. Lo que sí es claro es que de Aztlán no salieron solos. Los mexicas eran uno de los 7 grupos nahuatlacas, pueblos que hablaban náhuatl, que, según sus propias historias, salieron de Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas. Los mexicas fueron el último de estos grupos en emprender la migración. ¿Te imaginas dejar todo atrás, guiado solo por una promesa divina? El llamado de Huitzilopochtli, la profecía y el éxodo. La salida de Aztlán no fue una decisión espontánea. Estaba guiada por una profecía divina. Su dios tribal, Huitzilopochtli, colibrí zurdo, una deidad de la guerra y el sol, les habló a través de sus sacerdotes o portadores de la divinidad. Les prometió que serían un pueblo poderoso, que conquistarían grandes territorios y que fundarían su nueva ciudad en un lugar muy específico. Este lugar sería reconocido por una señal inconfundible, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta imagen es hoy el escudo nacional de México, un símbolo que trascendió siglos y culturas. La orden era clara, debían migrar hacia el sur, buscando esta señal, y no detenerse hasta encontrarla. Este mandato de su Dios les dio propósito y cohesión durante su largo y desafiante viaje. Así, alrededor del siglo XII después de Cristo, los mexicas, un grupo relativamente pequeño y humilde, abandonaron Aztlán. Su peregrinación fue larga y ardua, llena de desafíos, enfrentamientos y alianzas. No fue un viaje directo, se detuvieron en numerosos lugares, a veces por años, construyendo pequeños asentamientos, aprendiendo de otras culturas y ganando experiencia como guerreros. En cada parada, plantaban un árbol o realizaban alguna ceremonia para marcar su paso, dejando un rastro de su épica odisea. Puedes sentir el peso de esa promesa, la esperanza de encontrar un nuevo hogar y el miedo a lo desconocido en cada paso que daban. El camino de la migración, un viaje de siglos. El camino de los mexicas no fue una línea recta en un mapa. Fue un peregrinaje complejo, lleno de altibajos, desvíos y paradas prolongadas. Los códices y las fuentes históricas registran una serie de lugares por los que pasaron. Algunos de los más conocidos son Coatepec, Cerro de la Serpiente, uno de los primeros sitios importantes donde Huitzilopochtli demostró su poder, consolidando su liderazgo sobre el grupo. Toyán, Tula, no la gran Toyán de los toltecas, sino probablemente un sitio menor con el mismo nombre. Su paso por esta zona les habría permitido entrar en contacto con las tradiciones de la ya decadente cultura tolteca, cuya influencia fue muy importante para la posterior cultura mexica. Zumpango, Jaltocán, Ecatepec, lugares en el Valle de México donde se asentaron brevemente, aprendiendo a vivir en un entorno lacustre y a interactuar con los pueblos ya establecidos. Chapultepec, Cerro del Chapulín. Esta fue una parada crucial. Los mexicas se asentaron aquí por un tiempo significativo. Era un lugar con manantiales de agua dulce y estratégico. Sin embargo, no duraron mucho.
Los pueblos vecinos, irritados por su creciente fuerza y su reputación de guerreros feroces, los atacaron y los expulsaron. Fue una derrota dolorosa que los dispersó y los obligó a buscar refugio. Durante estas paradas, los mexicas no solo se enfrentaron a otros pueblos, también asimilaron conocimientos. Aprendieron técnicas agrícolas, estrategias militares y elementos religiosos de las culturas más desarrolladas que habitaban el Valle de México. Aunque a menudo se les describe como recién llegados bárbaros, en realidad eran adaptables y hábiles para incorporar lo mejor de lo que encontraban. Imagina lo difícil que debió ser un pueblo nómada, siempre al límite, constantemente buscando un lugar donde establecerse. Su resistencia y determinación son realmente inspiradoras. La servidumbre y el aprendizaje, Azcapotzalco y Culhuacán. Después de su expulsión de Chapultepec, los mexicas se encontraron en una situación precaria. Se convirtieron en vasallos de otros reinos poderosos del Valle de México. Uno de los reinos que los acogió fue Azcapotzalco, bajo el dominio de los tepanecas. Los mexicas sirvieron como mercenarios, guerreros a sueldo, lo que les permitió perfeccionar sus habilidades de combate y ganar una reputación temible. Combatían para Azcapotzalco contra otros pueblos, como los culuas. Curiosamente, después de un tiempo, los mexicas también tuvieron una relación compleja con Culhuacán, un reino que se consideraba heredero de la prestigiosa tradición tolteca. Los culuas les permitieron asentarse en un lugar difícil y pedregoso llamado Tizapan. Este asentamiento era una prueba, esperaban que los mexicas, al ser bárbaros, no pudieran sobrevivir allí. Pero los mexicas, con su ingenio y tenacidad, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Adaptaron la tierra para la agricultura y fortalecieron su comunidad. La relación con Culhuacán fue crucial. Los mexicas, buscando legitimar su linaje y adoptar la alta cultura de la región, pidieron al gobernante de Culhuacán que les diera una princesa para casarla con uno de sus líderes. Sin embargo, la historia tomó un giro impactante y que es clave para entender la reputación de los mexicas. La versión de la historia cuenta que, en lugar de casarla, los mexicas la sacrificaron en honor a Huitzilopochtli, desollando a la princesa y usando su piel en una ceremonia ritual. Esto, como es de esperarse, causó la furia de los culuas, quienes los expulsaron de su territorio de una vez por todas. Este episodio, aunque polémico, ilustra cómo los mexicas no siempre se ajustaban a las normas de los pueblos establecidos y cómo sus prácticas religiosas, aunque sagradas para ellos, podían ser interpretadas como provocadoras por otros. Esta expulsión de Culhuacán fue, paradójicamente, lo que los llevó al lugar de su destino final. ¿No es increíble cómo un evento tan controvertido pudo ser el catalizador para su mayor logro? La señal divina y la fundación de Tenochtitlán. Desterrados de Culhuacán y Azcapotzalco, los mexicas se vieron forzados a adentrarse en el lago de Texcoco. Era un lugar marginal, pantanoso, lleno de juncos y serpientes, que nadie más quería. Las condiciones eran difíciles, pero para los mexicas era el lugar perfecto, porque allí, en ese islote aparentemente inhóspito, apareció la señal largamente esperada. En el año 1325 después de Cristo, según la cronología más aceptada, en medio de los tulares y el agua, vieron el prodigio, un águila real posada sobre un nopal, o puntia, devorando una serpiente. Era la señal que Huitzilopochtli les había prometido. El largo peregrinaje había terminado. En ese preciso lugar, los mexicas comenzaron a construir su ciudad, Tenochtitlán. Su nombre, lugar del nopal de piedra o lugar de la tuna del nopal, conmemora esta visión fundacional. Levantaron su primer templo dedicado a Huitzilopochtli y empezaron a transformar el entorno lacustre. Desarrollaron el ingenioso sistema de chinampas, islas flotantes artificiales que les permitieron una agricultura extremadamente productiva en un entorno donde parecía imposible. Convirtieron un pantano en una metrópolis que, en su apogeo, llegó a tener entre 200.000 y 300.000 habitantes, superando a muchas ciudades europeas de la época. De nómadas a imperio, el crecimiento de Tenochtitlán. La fundación de Tenochtitlán marcó el inicio de una nueva era para los mexicas. Sin embargo, no fue un ascenso inmediato. Durante los primeros años, continuaron siendo vasallos de Azcapotzalco, pagando tributo y sirviendo como mercenarios. Pero su ubicación en el lago les daba una ventaja estratégica, eran difíciles de atacar y podían controlar las rutas comerciales lacustres. Su gran momento llegó en 1428, con la Guerra Tepaneca.
Bajo el liderazgo de su Tlatoani Itzcoatl y su estratega Tlacaelel, los mexicas, en alianza con Texcoco y Tlacopan, formaron la Triple Alianza. Derrotaron a Azcapotzalco, liberándose de su yugo y estableciéndose como la fuerza dominante en el Valle de México. A partir de ese momento, el poder de la Triple Alianza, con Tenochtitlán a la cabeza, creció exponencialmente. Conquistaron una vasta red de pueblos, exigiendo tributos y extendiendo su influencia por casi toda Mesoamérica. El pequeño grupo de nómadas que había salido de Aztlán se había transformado en el centro de un poderoso imperio. Su capital, Tenochtitlán, se convirtió en una ciudad espectacular, con templos imponentes, un vasto mercado, canales y calzadas que asombraron a los propios conquistadores. Piensen en esto, pasaron de ser un pueblo despreciado y expulsado a construir un imperio que dominó gran parte de lo que hoy es México. Es una lección de resiliencia y determinación que te deja sin aliento. Legado y reflexión final. La historia de los orígenes y la migración azteca es mucho más que una simple crónica de eventos. Es un relato épico de fe, perseverancia y transformación. Desde la mítica Aztlán hasta la grandeza de Tenochtitlán, los mexicas demostraron una capacidad increíble para adaptarse, aprender y conquistar. Su viaje no solo forjó un imperio, sino que también moldeó su identidad y su cosmovisión, dejando un legado que aún hoy resuena en la cultura mexicana. Entender este viaje nos permite apreciar la complejidad de su historia, más allá de los clichés y las simplificaciones. Nos recuerda que las grandes civilizaciones a menudo nacen de humildes comienzos y de la inquebrantable voluntad de un pueblo. ¿Qué aspecto de la migración azteca te parece más impactante? ¿Crees que Aztlán era un lugar real o un símbolo de esperanza? Comparte tus pensamientos en los comentarios.